Buenas tardes, mi nombre es Dafne Moreno. A continuación, les doy la bienvenida a esta conferencia magistral titulada Uso de la inteligencia artificial como instrumento pedagógico en el aula. La dinámica será la siguiente. Presentaré a la ponente para luego cederle la palabra. Al finalizar la ponencia, se dará espacio a la sección de preguntas. Para dar inicio, voy a presentar a la maestra Patricia Larrerte Castañeda. Es profesional en publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, especialista en docencia universitaria de la Universidad El Bosque de Bogotá, con maestría en marketing digital de la Universidad Cuauhtémoc de México. Cuenta con experiencia laboral en direccionamiento estratégico y manejo de comunicaciones en los sectores de entrenamiento, sector privado, y salud, sector público, al igual que con una trayectoria como docente investigadora de cerca de 14 años en instituciones de educación superior reconocidas en Colombia, Perú y México, en modalidades de educación presencial y virtual, al igual que en trabajo comunitario en procesos de formación laboral para la población vulnerable colombiana. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes, estar en este espacio. Agradezco mucho la invitación. Y pues la idea es que el día de hoy vengo a compartir con ustedes algo que venimos trabajando desde la docencia en educación virtual, haciendo uso de la inteligencia artificial como un instrumento pedagógico en el aula. En la actualidad, yo estoy trabajando con grupos tanto de educación presencial como virtual y he de mencionar que en los dos aspectos, estos instrumentos de inteligencia artificial han sido muy útiles y han sido muy válidos en la medida que, como iremos hablando ahorita, se darán ustedes cuenta que cada vez más el celular se vuelve un apéndice de nuestros estudiantes. Es algo con lo que ya no podemos luchar, ya no podemos pelear contra esto, sino tenemos que ver cómo lo encontramos y cómo encontramos la tecnología como un aliado. Entonces, pues bueno, damos inicio, por favor. Si quieres cambiar la diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, para empezar, es bueno, a mí me gusta, así como lo hago con mis estudiantes, contextualizarnos un poco de cómo empieza todo esto, porque es que nosotros estamos viendo que, de hecho creemos que la inteligencia artificial es algo que es de ahora. Sin embargo, la inteligencia artificial, así como nosotros la concebimos en este momento, pues si bien ha gestado unos cambios, son una serie de ideas que vienen trabajándose desde hace mucho tiempo. Vean que ya parte de nuestro lenguaje está esta palabra que es el algoritmo, porque es que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial es indispensable hablar de cómo los algoritmos han venido a convertir precisamente esos comportamientos humanos que nosotros tenemos en unas ideas preconcebidas que pueden ser trasladadas precisamente a los computadores, a los sistemas. Es así como nosotros vemos, yo sé que todos ustedes han oído hablar en algún momento de Alan Turing, bien sea por su vida privada o bien sea también por su perfil profesional, en donde sabemos que es el padre del cómputo y los sistemas, en donde vamos a ver que él precisamente usó los algoritmos, porque es que recordemos que si bien para nosotros el término algoritmo en este momento puede ser muy popular, recordemos que el algoritmo es una función matemática, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los algoritmos, indiscutiblemente tenemos que ver con la matemática. Miremos que entonces él, desde los años 30 ya venía viendo cómo podía llegar a generarse un tipo de análisis de casos a través de de este tipo de algoritmos. Claro que sin el mismo nivel de tecnificación que tenemos en este momento. Sin embargo, esto que él venía trabajando fue clave precisamente para el triunfo de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética deciden unirse para ver cómo descifrar los mensajes que usaban precisamente los nazis y en donde no habían podido descifrar ni cuáles eran las rutas de ataque, ni cuáles eran las ciudades que iban a atacar, ni las horas de los bombardeos. Y resulta que desde la Primera Guerra ya había alguien, que aquí lo menciono precisamente, Arthur Scherbius, que había creado una máquina que se llamaba Enigma, solo que no habían descubierto el potencial que tenía. Y es en la Segunda Guerra Mundial cuando precisamente Alan Turing y su equipo
deciden hacer uso de esta máquina Enigma para descifrar esos códigos y esos mensajes que se enviaban en la guerra. Sin lugar a dudas fue tan beneficioso que dentro de la historia se puede llegar a decir que el haberlo logrado a través de los algoritmos fue algo que pudo haber evitado hasta 2 años más de guerra. Entonces, miren que nuevamente vemos que la tecnología no está en contra nuestra, sino que precisamente se pone a nuestra disposición para su máximo aprovechamiento. Posteriormente, vean que 20 años después, más o menos, en los años 50, nuevamente Alan Turing genera un estudio en donde aduce que precisamente las máquinas son capaces de pensar. Yo creo que este es un término, un concepto que ya hemos venido manejando y que de hecho se da mucho de discusión en las aulas cuando nosotros decimos, bueno, ¿será que el computador piensa? Porque si ustedes ven cada vez que se nos queda cargando el computador, nosotros le decimos está pensando. Y muchas veces las personas que están en sistemas dicen, no, no está pensando, está procesando. Entonces vean que aquí venimos a entrar en el primer dilema. ¿La máquina piensa o la máquina procesa? Si nosotros lo vamos a ver, la máquina piensa gracias al procesamiento de datos que nosotros alimentamos, porque es justamente a partir de esta identificación de nuestros propios comportamientos en donde nosotros podemos llegar a estimar cuáles son esos comportamientos que podemos llegar o esas ideas o esos procesos que queremos llegar a desarrollar a través de los sistemas. Hasta ese momento no se hablaba de inteligencia artificial, sino es solo hasta 1956, cuando precisamente organizan una conferencia estos tres autores, McCarthy, Minsky y Shannon, en donde se habla oficialmente de la inteligencia artificial, porque ellos llegan a la conclusión de que efectivamente una máquina, en el resultado del procesamiento de datos, sí puede llegar a ser inteligente y puede llegar a pensar. Entonces, por eso es que ya hablan de un proyecto de investigación sobre inteligencia artificial, cómo esa inteligencia en donde nosotros alimentamos los datos efectivamente puede llegar a generar unos resultados muy parecidos a los que pudiese llegar a generar un humano. Vayamos entonces en la siguiente diapositiva a ver cómo nosotros vamos a definir los atributos de la inteligencia artificial. Y es que vean que efectivamente, así como les mencionaba, que nuestros autores definen, ya lo bautizan como inteligencia artificial, ya no solo es como una labor de sistemas, ellos empiezan a definir que efectivamente tiene, para ser inteligencia artificial, tiene que tener 13 atributos o 13 características básicas. La primera de ellas es que tiene que tener unas actitudes mentales y hablan de las creencias y las intenciones. Si ustedes ven, las creencias vienen a ser trasladadas desde la información que nosotros estamos cargando. Y si lo vemos desde la perspectiva de los algoritmos en este momento, creo que ustedes más que nadie comprenden que no es al azar que las plataformas de streaming como que les recomienden sus películas favoritas. No es aleatorio tampoco que sus plataformas de música les pongan sus canciones favoritas con más frecuencia que otras. Entonces, miren que precisamente es a través de esa interacción que nosotros vamos desarrollando que efectivamente estas plataformas empiezan a adoptar esos modelos de comportamiento que podríamos llegar a traducir como estas creencias. Y las intenciones van a ser el propósito mediante el cual nosotros la usamos. Luego, que si tienen la capacidad de obtener conocimiento o de aprender, sin lugar a dudas, más que nosotros. De aquí quiero mencionar algo que yo creo que nos pasa absolutamente a todos, y es que ustedes, yo creo que a través de sus celulares han visto que nosotros ya no nos sabemos el teléfono de nadie, ¿no? Entonces, es muy extraño, pues por esas casualidades y porque nos toca registrarlo, no sabemos el nuestro. Pero en este momento, yo puedo decirle a mi teléfono, puedo decirle a Alexa que me marque un número telefónico, que me llame a tal persona, o simplemente puedo tener un comando de emergencia para comunicarme. Ya no necesito memorizarlo, ya no necesito aprenderlo, sino que necesito simplemente ver cómo a través de estos datos o de las herramientas que yo tengo, podría llegar a actualizar precisamente esa información. Y si ustedes ven, pues aprende números, aprende lugares, aprende direcciones. Vean cómo, por ejemplo, cuando nosotros estamos en algún lugar y activamos Waze, Waze inmediatamente me pregunta, ¿ya vamos para la casa? Entonces vean que es una forma en la que nosotros sí podemos ver que este atributo se cumple.
y cada vez como de una forma como más contundente. Puede resolver problemas simples, efectivamente, desde los simples matemáticos hasta los más complejos. Y aquí vamos a ver justamente cómo desde la inteligencia artificial, a través de un prompt, que ahorita vamos a hablar de ello, vamos a ver que nosotros sí podemos llegar a tener alternativas. Lo que pasa es que dentro de esta capacidad de memoria que tiene la inteligencia artificial, estamos aprovechando esa capacidad para tener más datos y ver cómo dentro de esa articulación me genera más alternativas de respuesta. Es capaz de hacer operaciones más complejas, efectivamente. Lo vemos, por ejemplo, quienes trabajamos en investigación y que en algún momento nosotros, por ejemplo, para definir la muestra en un estudio, teníamos que hacer una fórmula y entonces dentro de la fórmula matemática, cómo la usábamos y qué cantidad menos qué sobre qué. Y en este momento nosotros pues ya usamos muchas calculadoras en línea en donde simplemente le decimos, listo, mi población es esta, mi margen de error es esta, mi porcentaje de confiabilidad, dígame dentro del muestreo cuántas personas tengo que encuestar. Entonces vean que es cada vez más sencillo, cada vez lo estamos haciendo más fácil. Posee la capacidad de dar sentido, genera posiciones ambiguas, contradictorias, y es que si nosotros miramos también lo que hacen muchas veces los sistemas en combinación de estos datos es que me generan alternativas. Así como cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una investigación de mercados o un análisis predictivo, en donde a partir del análisis nosotros podemos generar varias propuestas, pues la inteligencia artificial también me puede llegar a decir, tienes varias alternativas de solución ante el mismo problema. Simplemente define cuál puede llegar a ser el más favorable y elige. Conoce los límites de sus propias habilidades y conocimientos, que de alguna manera podríamos llegar a decir que son infinitos si nosotros lo vemos dentro de su capacidad. Sin embargo, ahorita vamos a ver dentro del testeo que se ha venido desarrollando en proceso de la inteligencia artificial, que sí tiene debilidades, sí tiene algunas falencias. No significa que sea perfecto, sino que siempre está pues, dentro de su proceso de mejora continua. Puede distinguir a pesar de la similitud de las situaciones. Vean que eso es algo que nosotros, por ejemplo, todos los que somos docentes, instructores, hemos identificado y lo hacemos a través de Turnitin. Entonces, yo cuando paso un documento por Turnitin, pues no estoy descifrando si en ese momento el estudiante lo hizo con buena o mala intención de copiar un texto o no, sino que simplemente vean cómo hemos venido también suavizando el lenguaje, decimos, y Turnitin nos dice el nivel de similitud de este documento con las fuentes bibliográficas encontradas en Internet es este. Entonces, miren que dentro de ese proceso, también podríamos llegar a decir que es algo que se ha fortalecido. Y en Turnitin, ustedes también ya pueden encontrar que ya mide también la similitud que puede llegar a ver con herramientas de inteligencia artificial. Algo que decíamos hace solo apenas un par de años que no podíamos medir y ya lo podemos hacer. Puede ser original, puede llegar a tener nuevos conceptos, puede llegar a usar analogías, los sistemas lo pueden hacer. Ahorita vamos a ver que algo que es clave en la inteligencia artificial es saber preguntar. Entonces es como todo, si nos cambian el idioma, pues entonces lo que tengo que hacer es adaptar mi lenguaje. Es así de sencillo. Puede llegar a generalizar o puede llegar a particularizar, puede llegar a percibir el mundo exterior. De alguna medida uno diría, bueno, pero ¿cómo percibe el mundo exterior? Si ustedes le preguntan en este momento a Alexa o a Siri, a la que tengan a la mano, cuál es la temperatura que hay en su ciudad, de seguro se los dice. Entonces vean que sí hay una percepción sobre el entorno. No significa que tenga activados los sentidos como nosotros, que es una ventaja preponderante que tenemos, sin lugar a dudas, pero sí significa que tiene tanta información que puede estar recopilando de diversas fuentes que efectivamente puede buscar el dato dentro de esa amplia red de información que tiene y simplemente es extraerla de un nodo para brindármela a mí. Y puede entender el lenguaje y los símbolos. De ahí que nosotros veamos que, de hecho, la inteligencia artificial es adaptable absolutamente a todos los idiomas, a todos los lenguajes, tipos de escritura, tipos de comunicación. Dentro de este proceso, quise compartir con ustedes acá, este que ustedes ven en la foto, es Gary Kasparov. Creo que algunos de ustedes lo oyeron mencionar.
en el año de 1997. Bueno, para los que son mucho más jóvenes, de seguro no, se los presento. Para los de mi generación, de seguro que sí saben quién es, pues fue el campeón mundial de ajedrez. Resulta que él hizo un primer reto con una máquina que se llamaba Deep Blue de IBM, precisamente para saber quién podría llegar a ser más ágil, si la mente humana o la capacidad del computador. Fue la primera vez que fue vencido y fue vencido por la computadora de IBM. Tenemos el otro ejemplo, que es la supercomputadora Watson, que también participó en un juego, eso en un juego que estaba vigente en ese año en los Estados Unidos en 2011, que se llamaba Jeopardy. Muy similar a quién quiere ser millonario, pero no era con preguntas de este tipo, sino que eran con unas preguntas de tipo gramatical, en donde, por ejemplo, a los participantes se les leían partes de libros o de ciertas temáticas de las cuales ellos podían elegir y tenían que plantear sus respuestas a manera de preguntas. Efectivamente, los dos campeones nacionales jugaron con la supercomputadora y perdieron. Entonces, aquí es donde se empieza a hablar, no a cuestionar la capacidad humana, porque de hecho la capacidad humana vemos que sí podemos desarrollarla, y si ustedes lo ven, la hemos desarrollado mucho más a través del tiempo, sino cómo podría llegar a competir la capacidad humana con la del computador. Y en este momento la visión es cómo la ponemos a nuestro alcance, a nuestro servicio. Siguiente diapositiva, por favor. Efectivamente, como lo dice Arturo, es una muy buena herramienta para evitar plagio. Vean que en eso también estamos dentro del uso del lenguaje con nuestros estudiantes y dentro de la neurolingüística también lo hemos venido hablando y ellos, al menos acá en Colombia les cuento, nosotros hablamos de ellos, con ellos de plagio y lo ven como un delito, porque efectivamente cuando nosotros desarrollamos con ellos asignaturas de investigación, pues hablamos de ética, hablamos del código ESOMAR, hablamos de cómo efectivamente, así como nosotros podemos llegar a tener un robo físico, las ideas también se pueden robar. Pero dentro de este lenguaje neurolingüístico nos enseñaron a decirles que no están plagiando, sino que tienen un altísimo nivel de coincidencia, para que no suene tan cruel. No sé si a ustedes les está pasando lo mismo allá que acá, pero sí estamos con una generación de cristal que es bastante susceptible a la forma en la que le hablamos. Siguiendo con la presentación, continuando acá, miren que siempre hemos tenido la inquietud si las máquinas pueden hacer lo que nosotros hacemos o no. Miren que es por eso que Alan Turing hizo un test, se llamaba el test de Turing. Todos estos tests están en línea. Si ustedes quieren en algún momento desarrollarlos, ponerlos en práctica con sus estudiantes, vean que esta es una muy buena manera en donde efectivamente se logra el propósito que les menciono y es que involucremos la tecnología en el aula. Usémosla como un elemento pedagógico, como un recurso. Justamente en estos días había una charla que dijeron en este espacio en donde varios de los conferencistas discutían de la demonización del Internet, de la demonización de la inteligencia artificial y efectivamente como la forma en la que nosotros podemos vencer ese gran obstáculo es mostrando que esta tecnología no es mala, sino que está en nuestro favor, está precisamente en favor del aprendizaje, está en favor del conocimiento. En este test de Turing, efectivamente hay una serie de preguntas, de cuestionamientos, en donde precisamente su autor lo que quería era reconocer si una máquina era capaz de imitar a los humanos o no. En este momento podemos llegar a tener la certeza que sí lo puede hacer. Y es por eso que posteriormente otros autores dijeron, no, o sea, este test ya es obsoleto, porque efectivamente muchas de las preguntas pues son de respuesta lógica, son de una respuesta obvia. Entonces, por eso vamos a ver que en el 2001, Mark Riddle precisamente crea este test de Lovelace 2.0, lo actualiza, porque yo creo que ustedes han visto también que en la tecnología nosotros tenemos la optimización de los recursos digitales. ¿Esta optimización para qué sirve? Cuando yo optimizo un recurso digital es que he encontrado fallas, he encontrado debilidades y lo que hago es optimizarlas para una mejor experiencia del usuario. Entonces vean que es coherente también lo que estos autores hacían.
Entonces, luego el segundo test nos decía que la inteligencia artificial debería ser capaz de escribir una historia de ficción, crear un poema, elaborar una pintura y obtener una aprobación de los examinadores. Sin embargo, si ustedes usan ChatGPT y les dicen que haga su foto con la técnica que utilizaba Van Gogh, lo va a lograr. Entonces, miremos que nuevamente un test que en su momento pudo llegar a ser muy práctico y arrojar mucha información, en este momento nuevamente sería obsoleto. Por eso usaron otro esquema. Otra forma de hacer una prueba fue los esquemas de Winograd, en donde también este profesor de psicología lo que quiso fue proponer hacer una prueba a partir de las anáforas. Vean que las anáforas vienen muy asociadas a la manera en la que nosotros hablamos de forma cotidiana. Entonces, de alguna manera decían, bueno, para diferenciar si se trata de inteligencia artificial o de la mente humana, pues usemos anáforas. Ustedes saben que las anáforas es cómo dentro del lenguaje yo reemplazo, por ejemplo, algunos términos que hacen parte de mi forma de hablar. Entonces es como si en este momento yo dijera, estoy hablando de los estudiantes de la Universidad CNSI, pero luego no me voy a referir a nuevamente los estudiantes de la universidad, sino puedo decir ellos o los estudiantes. Entonces ya dentro de la composición de mi lenguaje y de la frase, es si la máquina está en la capacidad de diferenciar cuando yo uso esos términos de quién estoy hablando o no. En su momento, nuevamente, fue una muy buena alternativa porque dijeron, no pueden usar el mismo lenguaje, no hablan igual que nosotros, definitivamente sí, la mente humana tiene ventajas por encima de las máquinas, de los sistemas de cómputo. Sin embargo, si lo vamos a hacer este test nuevamente, ya hay una capacidad de enlace en donde hasta la misma inteligencia artificial nos dice si nosotros estamos redactando mal. Veámoslo, por ejemplo, en esas grandes ayudas que nuevamente, como les menciono, usamos en investigación, y es como cuando nosotros decidimos usar Google Forms o SurveyMonkey para diseñar encuestas, bien sea para proyectos o para actividades dentro del aula, y nos damos cuenta que muchas veces es el mismo sistema el que, sin ser cruel, usando esa neurolingüística amable que yo les digo, no nos dice, venga, usted no sabe preguntar, está preguntando mal, sino que nos dice, te sugiero preguntar de esta manera, ¿sí? Precisamente porque ya saben que es una forma mucho más clara de preguntar y la posibilidad de que nos den una respuesta apropiada y clara va a ser mucho más alta, ¿sí? Entonces, aquí nos encontramos nuevamente, pues bueno, que sí puede llegar podemos llegar a usar, de hecho ya usamos dentro de la inteligencia artificial y dentro de estos algoritmos este test, lo que significaría que dentro de este test nuevamente veríamos que sí podría llegar a ver si muchas máquinas pueden hacer lo que nosotros hacemos. Uno de los últimos test fue el test de Eugene, en donde vamos a decir, bueno, este test proponía que ya no fuéramos hacia la parte gramatical, porque evidentemente identificaron que dentro del componente gramatical podríamos llegar a ser altísimamente predecibles por la manera en la que hablamos, por la manera en la que escribimos, porque vean que muchas veces estas plataformas se alimentan y lo vemos en Google Trends, se alimentan de la forma en la que ustedes preguntan, de los términos que usan. No sé, por ejemplo, si a ustedes les funciona, pero miren que acá, en generaciones anteriores, lo recuerdo particularmente por mi nana. Ella no usaba la palabra labial ni pintalabios, como la usamos ahora, sino ella decía el colorete. Y si nosotros vamos a buscar este término en Google, pues a Google le falta que me salga un globo emergente diciéndome qué es eso. O sea, no tengo ni idea de qué es un colorete, ¿sí? Entonces, miremos que aquí también podríamos llegar a ver que estas máquinas nosotros las hemos ido alimentando. ¿Cómo lo hacemos? Pues recuerden que todos escribimos en chats, todos escribimos en redes sociales, todos opinamos, todos publicamos contenidos y ahí va nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hablar, nuestras expresiones. Eso va alimentando esas bases de datos. Entonces, dentro de esta visión artificial y el reconocimiento del habla, en algún momento también se llegó a diferenciar, pero vean que estos test lo que sirvieron fue para imponer más retos a todos estos matemáticos, gente que le gustaba la física, que le gustaba la ciencia,
Y efectivamente nosotros nos encontramos en este momento con muchas aplicaciones que si yo me quiero ir a Rusia de vacaciones de fin de año, pues yo no voy a tener el obstáculo de tener, de que no sé hablar el idioma porque me puedo descargar una aplicación. Es más, no, ni siquiera necesito tener datos, ¿sí? Porque ya también hay otras aplicaciones que respaldan mis datos para que yo pueda descargarla y usarla. Entonces simplemente le voy diciendo a mi dispositivo celular qué es lo que necesito y me lo traduce. Entonces vean que efectivamente los test, yo diría que más que comprobar si quién es más fuerte o quién va ganando la pelea, aquí lo que nos ha puesto son retos de cómo podrían las máquinas llegar a jugar un papel más importante. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, vean que es importante que nosotros veamos que sí hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Dentro de estos tipos de inteligencia artificial, y vean que aquí, ahorita que los veamos, ustedes se van a dar cuenta que todos los tenemos, todos estamos familiarizados con ellos. Tenemos sistemas que piensan como humanos. Entonces, esto significa que automatizan una serie de actividades para la toma de decisiones, para resolver problemas, para aprender. Un ejemplo, estos son las redes neuronales artificiales. Una red neuronal, por ejemplo, nos dice cómo una aplicación como Waze, simplemente le pongo una dirección y me dice, de alguna manera le estoy diciendo, lléveme. O una aplicación como Google Maps, en donde pongo un punto de partida y un punto de destino. Y muchas veces lo único que me pregunta Google es, ¿va a pie? ¿Va en bici? ¿Va en carro o va en transporte público? Entonces, miren que ya hay unos sistemas, a eso es a lo que llamamos estas redes neuronales, y es que simplemente ya hemos generado unos sistemas en donde encontramos las predicciones de cómo nos comportamos como individuos, y por eso, a partir de eso, es que nosotros podríamos llegar a evidenciar que son actividades rutinarias que nosotros desarrollamos. Hay otra serie que son los sistemas que actúan como humanos. Aquí hablamos de computadoras que realizan tareas de forma similar o como lo hacen las personas. Como lo mencionaban, trabajé durante mucho tiempo en salud y vean que allí nosotros lo veíamos. Cuando nosotros, por ejemplo, teníamos acceso a las incubadoras, hace muchos años, cuando empiezan las incubadoras, pues nos dábamos cuenta que una gran barrera era el personal, el talento humano, lastimosamente. Este talento humano no estaba preparado, no sabía muy bien cómo usar estas incubadoras y se convertían en el riesgo para la tecnología. En este momento, y justamente previendo todas esas situaciones, pues nos encontramos ya con unas incubadoras súper modernas, en donde nosotros lo que tenemos es que enseñarle al personal de salud a programarlas bajo las condiciones que necesita el bebé, el infante. ¿De acuerdo? Y donde justamente nos encontramos también que una de las grandes barreras nuevamente era el talento humano, porque cuando se invirtió en unos equipos que eran de altísima tecnología y empezaron a dañarse y el mantenimiento y el arreglo era muy caro, nos dimos cuenta fue que efectivamente el ser humano, y yo creo que ustedes lo han identificado tanto en el aula, en su trabajo, en la vida cotidiana, es muy reactivo al cambio. Y dentro de esa reactividad pensaban que simplemente era no, yo le pongo a la incubadora los datos que me han funcionado toda la vida, con los que he salvado miles de niños, y resulta que la incubadora de alguna manera le decía, venga, si usted pone esta temperatura, no puede poner este tiempo de exposición, y generaba algunos correctivos que ellas no aplicaban. Entonces, por eso se dañaban las máquinas y veíamos que el efecto que buscábamos en los pacientes neonatos tampoco era el esperado. Entonces, miren que aquí también viene esa lucha constante que nosotros encontramos entre el humano peleando con la máquina, en vez de buscar esa alianza que es la que nosotros debemos llegar a encontrar como punto intermedio. ¿De acuerdo? Otro de los tipos de inteligencia artificial son los sistemas que piensan racionalmente. Vean que dentro del pensamiento racional, es como cuando nosotros hablamos del pensamiento sistémico, cada vez que nosotros hablamos de un sistema, estamos hablando de un orden preestablecido. Y entonces simplemente lo que recurrimos es a un orden lógico. Como menciona esto y como hemos venido discutiendo, nosotros como individuos somos totalmente predecibles. Y dentro de ello, nosotros hemos generado una serie de comportamientos.
Hay un videito que les voy a compartir ahorita y que nos muestra precisamente eso y cómo nosotros ya podemos medir emociones a través del reconocimiento facial, ¿sí? Entonces, miren que el sistema piensa racionalmente, o sea, yo no necesito ir a preguntarle a alguien, ¿está triste, está feliz, está preocupado? Sino que a través del reconocimiento facial y de una serie de rasgos a través de los cuales nosotros vamos alimentando el sistema, podemos identificar. ¿Mm? Otro tipo de inteligencia artificial son los sistemas que actúan racionalmente. Aquí nos encontramos precisamente con estas ideas estos dispositivos que se comportan como nosotros. Entonces, miren cómo Alexa ha venido convirtiéndose en un furor, no solo para las personas más jóvenes, no, sino para todas las personas de todas las edades, porque yo quiero que aquí también como que rompamos ese paradigma de que es que la tecnología y lo moderno es para los jóvenes, no es para todos, está dispuesto para todos. Eso no significa entonces que en la medida que nosotros crecemos y vamos envejeciendo, entonces yo no puedo tener ni Alexa ni puedo tener dispositivos de inteligencia artificial en mi casa. No, al contrario. Si ustedes ven lo que hacen los sistemas y la inteligencia artificial y todos los dispositivos que tenemos a nuestro alcance es facilitarnos la vida. Y dentro de ese facilitamiento, pues efectivamente se genera un altísimo nivel de inclusión, que es algo que estamos logrando gradualmente. Y ahorita lo vamos a ver dentro de las barreras, porque efectivamente podríamos llegar a decir, bueno, pero es que no todos los países o solamente los países del primer mundo logran una inclusión total. Sin embargo, no podemos negar que a pesar de que somos países en vía de desarrollo, hemos ido mejorando la condición. Hay ya más acceso a dispositivos, hay más acceso a las conexiones de Wi-Fi. Entonces, si bien hemos encontrado barreras, he de decir que efectivamente hemos venido superándolas. ¿Mm? En la siguiente, vamos a ver un ejemplo de un video que quiero que disfruten tanto como lo disfruté yo la primera vez que lo vi, y que llegamos acá a la conclusión efectivamente de que cada vez estamos más cerca así como lo digo acá, la inteligencia artificial ya está en nuestras casas. O sea, están muchas cosas que tenemos en nuestra casa y nosotros pensaríamos que no están ahí, pero ya son inteligencia artificial. Esta es una estrategia que desarrolló una marca que son paletas Magnum. Si no me equivoco, esas paletas son de ustedes, son mexicanas. Y de hecho, fue un boom total, fue premiada en publicidad precisamente por ser un anuncio totalmente disruptivo, totalmente nuevo. Entonces nos demuestra que en nuestros campos de conocimiento podemos llegar a ser completamente innovadores, pues con algo que, como les digo, está a nuestro alcance. Entonces, pues bueno, los invito a identificar, a visualizar el video. The body gives you away because it exposes and reveals your wishes with small details, the micro expressions in your face and pupils. It is proven that they can increase up to 30 times in size when you see something you like. So we decided to put that pleasure to the test. Introducing the Face of Pleasure, an interactive dynamic with our consumers. We developed an algorithm that detects the level of pleasure that you feel. Bueno, como este ejemplo que vieron acá ustedes de paletas Magnum, se están desarrollando unas propuestas en marketing bien interesantes. Miren que, por ejemplo, dentro de una de las estrategias de marketing, una marca de café quiso promocionar su producto en los aeropuertos, instaló unas máquinas dispensadoras de café, solo que no había para depositar monedas. O sea, si ustedes querían un café, no había moneda. No había dónde pagar, no, nada. Simplemente estaba la máquina, una cámara y estaba el espacio donde se dispensa el café. Hay algo que nosotros debemos tener muy, muy, muy presente y es que tenemos que ver cómo es la expectativa del usuario frente a la tecnología y cómo interactúa, porque esto también nos conduce a ver cómo la interacción entre personas, entre máquinas ha cambiado. Entonces fue alguien que se paró frente a la máquina y bostezó, que se dio cuenta que solo cuando la máquina identificaba un bostezo, dispensaba un café. Efectivamente, la gente se volvió furor en el aeropuerto porque pues es algo innovador,
es algo que rompe con la rutina, es algo que, como les digo, miren que promueve la interacción. Muchas veces nosotros pensamos es más, que hablan mucho de que la gente ha disminuido su interacción hacia otras personas porque ya no nos conectamos o no nos conocemos de la misma manera, pero vean que hasta nosotros socializamos de una forma distinta, porque en un momento como esos, en un aeropuerto, vean que ya no somos tímidos de hablar con personas que no conocemos, que pueden ser de otros idiomas, efectivamente con todas las precauciones que nos han enseñado que debemos tener por términos de seguridad. Pero miren que ante una situación como estas, todo se puede volver a tornar en un espacio mucho más agradable donde la gente interactúa y se convierte en una estrategia en donde las marcas tienen un altísimo nivel de recordación. De esa misma manera, hay una aerolínea en Europa también que ya está usando una pantalla gigante en donde hay activada una cámara como en sus computadores, en donde les hace una encuesta de satisfacción del consumidor y en la medida que ustedes van respondiendo las preguntas, puede llegar a estimar la misma prueba, el nivel de confianza a través de los gestos faciales que ustedes hacen cuando responden. Porque vean que muchas veces nosotros nos responden, bueno, en X situación, nos dicen, bueno, ¿qué tal estuvo la fiesta de fin de año? Y no faltan los que dicen, pues pongamos que bueno, porque si no nos echan. Entonces, miren que ahí también es, no solo midamos esas respuestas, sino midamos también dentro de la expresión facial que pueden llegar a ver una serie de datos muy dicientes. En este orden de ideas, miremos varios usos que estoy completamente segura que ustedes ya conocen. Aquí hay varios en donde nosotros ya estamos involucrados en la inteligencia artificial. Hay un personal shopper que se llama Lily, que está en Instagram. Tienen cobertura en diferentes países. Y en estos ustedes se pueden dar cuenta que simplemente es a través de mis gustos, de mis preferencias. Si yo le digo, por ejemplo, a Lili, cómpreme unos zapatos negros, pues Lili me va a comprar unos zapatos que ya me gustan porque yo ya le he dicho qué tipo de zapatos me gustan. Entonces yo ya sé que no me va a comprar ni zapatos de abuelita ni de sexy girl porque ya sabe que yo no puedo caminar en tacón puntilla. Tenemos también este es otro ejemplo que se llama Parla. Parla es una aplicación, así como Duolingo, que ustedes descargan en sus celulares. Funciona con inteligencia artificial también y lo que busca es la personalización de la educación. Busca que se vuelva como un profesor personal de inglés. Hasta el momento es el único idioma que tiene, pero están proyectando también enseñar algo que para nosotros puede llegar a ser bastante difícil, como es la matemática y la física, en donde quiero que nos demos cuenta que también rompamos una idea que ha sido un paradigma durante mucho tiempo, y es cada vez que nos dicen que es que la educación presencial es mejor que la educación virtual. Aquí yo sé que todos ustedes pueden estar en los dos espacios, educación presencial y virtual. No sé si concuerden conmigo, pero de hecho dentro de la experiencia que tengo, potencializamos muchísimas más habilidades en los estudiantes virtuales. Muchas veces nosotros en la educación presencial hacemos mucho freestyle, improvisamos mucho, de acuerdo al grupo, de acuerdo es más, los estudiantes, el hecho de que nosotros muchas veces decimos es que se desconcentran más en lo virtual. No nos digamos mentiras, en el presencial muchas veces nosotros estamos en el salón y nos toca recurrir precisamente a todas esas habilidades histriónicas que nosotros tenemos para que no se nos distraigan. Porque los estudiantes, y más, yo por ejemplo tengo un ventanales grandísimos, ven pasar una paloma y quedaron perdidos. O resulta que alguien estornudó y todos lo miraron. O sea, el nivel de distracción es igual, tanto en virtual como en presencial. Entonces veamos que aquí muchas veces a lo que nosotros debemos recurrir a través de esta inteligencia en la pedagogía es, pues hagamos que el aprendizaje sea autónomo, que el estudiante haga las actividades cuando esté concentrado, cuando esté dispuesto para hacerlas, cuando esté en el espacio apropiado y en el momento preciso para desarrollar sus actividades, que nosotros sabemos que todos pueden llegar a ser distintos. Por eso es que nosotros podemos ver también que en las plataformas, dentro de unas actividades administrativas que vamos a hablar ahorita, nos damos cuenta que muchas veces los estudiantes no se conectan a la misma hora, no hacen las tareas de la misma manera,
no trabajan en grupo de la misma forma. Entonces vean que sí se da la autonomía en la medida en que ellos pueden definir cómo apropiar sus propios estilos de estudio. Y vean que esta es una aplicación, en la otra que les muestro acá, es una aplicación que usó Facebook durante mucho tiempo, no sé si esté activada para ustedes, acá en Colombia yo veo que ya está bloqueada, que se llama Giant, que es un chatbot en donde la gente lo que hacía era poner los síntomas de lo que que sentía cuando se sentía indispuesto, se sentía mal de salud, y el chat lo que le decía era que posiblemente qué podía estar pasando. ¿Qué ocurre y por qué presumo que lo quitaron acá en Colombia? Nosotros somos un país que nos automedicamos de una manera que ustedes ni se imaginan. De hecho, aquí hay un hábito bastante loco y es que la gente se hace exámenes de laboratorio, le ordenan exámenes de laboratorio y empieza a ver los resultados en Google por su propia cuenta. Y obviamente entonces resultan con unas enfermedades rarísimas porque pues se lo dijo Google. Entonces también ya son muchos los médicos que le dicen, venga, déjeme esa tarea a mí, porque efectivamente Google le está diciendo de un resultado, pero es que no está mirando el resto de exámenes ni está mirando su historial clínico. Entonces vean como que sí, también yo creo que por eso fue que lo quitaron acá. Y acá en la publicidad de medicamentos como antigripales, medicamentos para la tos, tuvieron que poner una observación en medios masivos, ponen una anotación y es que si los síntomas persisten tienen que consultar al médico, no que sigan usando esos medicamentos de forma desmedida. Entonces miren que hay varias en donde ya usamos, vean que ya hablamos de Google Maps, ya hablamos de Waze, o sea, son instrumentos en donde ya la inteligencia artificial está inmersa. Este es un esquema de varios campos en donde se puede encontrar la inteligencia artificial, del cual les voy a hablar rápidamente. Y es que vean que nosotros sí tenemos asistentes personales virtuales en donde nosotros podríamos llegar a interactuar, por ejemplo, frente a, si yo le digo a Google que me busque un restaurante tailandés en Bogotá, me empieza a hacer sugerencias y vean que las sugerencias están generadas a través de los algoritmos que mencionábamos. Y son algoritmos que almacenan información de cuáles fueron las mejores calificaciones, cuáles fueron los mejores comentarios, y cuáles son, por ejemplo, los mejores posteos de lugares. Entonces es como cuando ustedes postean una fotografía de ustedes y dicen dónde estaban, entonces vean que ustedes mismos ya empiezan a alimentar esa base de datos. Frente a las condiciones climáticas, vean que esto es algo que va muy de la mano con las aplicaciones agrícolas, y es que ya el nivel de predictibilidad frente a las condiciones climáticas puede darse con una mayor capacidad de asertividad. Entonces miremos que ya a través de la medición del clima, no solo con drones, sino con estos sistemas de cómputo, podríamos llegar a definir precisamente si se acercan tormentas, si se acercan temblores, y vean que justamente esto puede ayudar a prevenir desastres. Entonces, nuevamente reitero que miremos que la tecnología sí es un aliado. O sea, es un aliado para mí que se me active la alerta de Google y que me diga que está temblando. Y justamente vi que ayer tembló en México. Que me diga que está temblando y yo no espere a sentir el temblor. O que me genere una alerta diciendo que está próxima una tormenta o un tsunami y que no espere, no solo hasta que la estoy sintiendo, es que puedo llegar a identificar. Acá también, como les decía, interviene mucho el tema de las plataformas agrícolas. Colombia económicamente durante mucho tiempo fue un país netamente agrícola, minero, pero con todo este tema de la globalización y los cambios en la economía, pues es un rubro que ha venido disminuyendo. Sin embargo, pues somos fuertes a nivel mundial, por ejemplo, en el tema floricultor, en donde se implementan mucho este tipo de plataformas en donde ya se va estimando, por ejemplo, a través de las plataformas de inteligencia artificial, cuáles son las condiciones de humedad de los cultivos, si esas condiciones pueden llegar a generar o a desencadenar unos efectos negativos en las flores, en los botones, identifica cuáles son las condiciones más propicias para que los botones de las flores crezcan más, que sean más grandes, que tengan mejor color. Entonces vean que esa es la información que nosotros ponemos como meta, o sea, el rango de aceptabilidad es ese. Y de ahí en adelante simplemente me empieza a generar alertas
frente a factores ambientales, plagas y cosas que efectivamente podemos manipular. En la educación, y ya vamos a hablar de eso, vean que más que nos diga si un estudiante está a punto de desertar o si está en condición de riesgo, porque vean que las plataformas nos lo van informando, vamos a ver que efectivamente yo sí considero que se está generando un alto nivel de inclusividad en la educación, un muy buen nivel de inclusividad, y ya vamos a hablar un poco más a fondo de por qué. A nivel comercial, pues vean los ejemplos que les mencionaba, tanto del que vimos de la paleta Magnum, el del café, el ejemplo de la aerolínea, o sea, hay mucho que podemos hacer. Algo que ha hecho la tecnología es que está disminuyendo nuestra capacidad de asombro, porque como yo ya sé que todo lo puedo hacer o con el celular o con el computador o con un comando de voz, entonces que me sorprendan es más difícil. Entonces, dentro de esa capacidad de sorpresa que yo necesito para cautivar a un usuario, pues puedo recurrir a todo esto. Yo creo que ustedes en redes han visto justamente cómo se generan unos contenidos publicitarios mucho más visuales, más interactivos, en donde tiene que ver mucho la realidad aumentada, la realidad virtual y la inteligencia artificial. Y en temas de transporte, en temas de logística y transporte, vean que ha agilizado mucho el tema de inventario, carga, y con respecto a sanidad, que es otro de los datos que menciono acá como importantes en donde interviene la inteligencia artificial, es que miren que ya hay mucha información que nosotros podemos recolectar con respecto a salud, con respecto al patrón del comportamiento de los usuarios, para generar campañas de prevención de forma mucho más oportuna que antes. Antes nosotros, sé que pasa en muchos países de acá de América, se generaba ya no la prevención, porque eso es una de las fallas que siempre hemos tenido, y es que generamos medidas no preventivas, sino correctivas. Y es que este tipo de medidas de instrumentos de inteligencia sí nos permiten hacer prevención, que es mucho más económico por una parte, y de otro lado, pues nos garantiza poder proteger la vida y generar bienestar a una mayor cantidad de la población. En educación, que es lo que nos concierne, hablemos un poco de cómo ha venido fortaleciéndonos la educación en términos de la inteligencia artificial. Miren que si nosotros hablamos, podemos llegar a deducir efectivamente que hay un mayor nivel de personalización en el aprendizaje, porque como les mencionaba, hay unos sistemas adaptativos. Por ejemplo, en mis plataformas, yo sé los estudiantes cuándo fue la última vez que se conectaron, en promedio cuánto duran conectados. Luego, interactuando con ellos, es que me doy cuenta, porque ellos también me dicen, no, es que yo no estoy mucho tiempo conectado porque yo cojo el documento, no lo veo en línea, sino lo descargo. Porque si lo descargo, lo puedo ir viendo de camino a la oficina, lo puedo ver mientras almuerzo, y no me genera interrupciones y puedo archivar la información. Que nosotros digamos, no, es que los estudiantes, por ejemplo, cuando están conectados virtuales, siempre los tenemos en modo avión, porque no hablan, no interactúan. Vean que por eso es que a mí me gusta siempre tener el chat activado, porque ahí es donde a uno le dan señales de vida, uno sabe si están ahí, si se durmieron, si están haciendo otras cosas, es donde uno los invita a interactuar. Entonces siempre propicien esa interacción, siempre propicien la forma de que en algún momento ellos les contesten algo. Quítenles el miedo a activar la cámara. Miren que nosotros, por ejemplo, en la universidad, algo que estamos haciendo es cambiar las actividades. Entonces, en las actividades ya no solo estamos rompiendo el esquema del trabajo escrito y el ensayo, porque ya sabemos que efectivamente pueden recurrir a ChatGPT u otras herramientas para decirles que le hagan el ensayo, la infografía, o que les hagan las tareas, las presentaciones, sino que nosotros muchas veces le decimos, bueno, pues si ya la está usando como un instrumento, ahora explíquemela usted. Entonces, ahí es donde los ponemos a que ellos, gracias Nancy, me encanta que estén ahí. Entonces, ahí es donde nosotros les proponemos, haga un video, active la cámara, muéstreme cómo es. Vean que yo creo que ustedes mismos saben que es bueno cuando ustedes están en sus espacios académicos que activen la cámara, porque es bueno que ellos sepan que si hay alguien ahí, que muchas veces uno no está en su mejor día, hay días que uno está ojeroso, hay unos días que a uno el pelo le coge y otros no le coge, pero no importa, que sepan que sí hay una cara, siempre hay alguien hablándoles.
Eso es parte de esa personalización. Parte de la personalización muchas veces es que nosotros sabemos quiénes se conectan. Es muchas veces que yo cuando me conecto a mis clases siempre veo a los mismos conectados y ya sé que los saludo como si llegara a mi clase presencial, porque ya sé que son siempre los primeros que están y les pregunto cómo están y les pregunto que si ya llegó del trabajo. O sea, vean que sí hay formas de interactuar. Miren que hay mayor nivel de preparación por los estudiantes cuando ellos controlan el material informativo que tienen. Si ustedes recuerdan cuando muchos de nosotros estuvimos en la universidad, el poder lo tenía el profesor porque era el que tenía la bibliografía, creíamos ciegamente en él y en todo lo que nos decía y no había posibilidades de cuestionarlo, porque uno de hecho pensaba pues que si era el profesor se las sabía todas. Es un reto también para nosotros como instructores, porque dentro de estos instructores pues nos encontramos con estudiantes que se cuestionan más. No lo vean como algo malo, a mí me parece fascinante, porque de hecho lo primero que yo le digo a mis estudiantes es yo no me las sé todas. Hay muchas que ustedes se deben haber aprendido y de hecho este es un espacio de intercambio. Yo les comparto todo lo que sé, todo lo que he aprendido y compártanme lo que ustedes saben. Eso los motiva también. Hay muchas aplicaciones que, por ejemplo, las he reconocido gracias a mis estudiantes. Me he familiarizado con ellas gracias a mis estudiantes porque son quienes me muestran cómo usarlas, porque tienen mucho más tiempo que muchas veces nosotros de ponernos a mirar en la aplicación cada cosa que pueden hacer y cómo la hacen. Entonces, aprovechen y estimulen esa curiosidad por el conocimiento de los estudiantes, que eso es fabuloso, es fascinante. Que ellos quieran hacer sus propios reels, videos, memes, que quieran hacer montajes. Eso es estimular la creatividad y van a ver que dentro de las actividades nosotros podemos tomarlo en beneficio del conocimiento, de las aulas. Miren que tan reconocido es el valor de la inteligencia artificial que el Banco Interamericano de Desarrollo ya está promoviendo desde hace cerca de 5 o 10 años el uso responsable de los datos y los sistemas basados en inteligencia artificial. Entonces, precisamente dicen que a través de esta inteligencia artificial, como les mencionaba, nosotros sí podemos reducir barreras de acceso, podemos llegar con la educación a estudiantes que están en lugares rurales, en zonas alejadas. Ya no vamos a tener esas brechas tan grandes en donde habían, por ejemplo, acá en Colombia pasa mucho, que por temas de violencia o por temas geográficos, hay muchos estudiantes que no tienen acceso a la educación o que, por ejemplo, su colegio o su escuela es una sola casita muy pequeña en donde una profesora le dicta a todos los estudiantes independientemente del grado en el que estén, ¿sí? Entonces miren que sí puede llegar a ser un recurso. Que hay retos efectivamente, que llegue más señal, que ampliemos el acceso a dispositivos tecnológicos, pero efectivamente tanto los gobiernos como las instituciones educativas estamos trabajando en eso. También, como les decía, se contraponen dificultades. El tema de los colegios, de los recursos, nuevas herramientas. No sé si les pase allá, pero acá, por ejemplo, hay organizaciones de sector privado, sector público, que han donado equipos para las escuelas en las zonas rurales y resulta que se los roban. Entonces, pues efectivamente la barrera sigue ahí, latente. Pero también miren que esto está en concienciar a la universidad, a la población, a que ellos mismos empiecen a proteger sus recursos. Miren que hay muchos programas acá educativos en donde, por ejemplo, también lo que hacemos es que se le da una tableta al estudiante, se le da un computador y el niño es responsable de su computador, de protegerlo, de manipularlo, de cuidarlo. Esto también es empoderarlos a ellos dentro del proceso y demostrarles que no es el computador de la escuela, no es el computador que regalaron, sino que es su computador, es su instrumento de trabajo, su instrumento para aprender. Entonces es algo bien interesante. Entonces, llegamos aquí a un espacio en donde efectivamente todas las organizaciones coincidimos en algo y es que el aprendizaje entrena a los algoritmos con millones de datos. Como les decía, ¿quiénes alimentan esos datos? Nosotros. ¿Quiénes alimentan qué se experimenta cuando se nos pone la carne de gallina? Nosotros, porque el computador no sabe qué es que se le ponga la carne, la piel de gallina. No sabe qué es que erizarse de la emoción. Nosotros sí sabemos y nosotros vamos alimentando esa información.
Entonces, miren que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial es importante hablar de estos tres conceptos. Primero, el Machine Learning, en donde nosotros vamos a ver que a partir de todos estos datos y de ejemplos que ya se han dado y que si ustedes ven tanto de investigaciones, trabajos, nosotros estamos alimentando los datos, nosotros estamos alimentando las plataformas de información constantemente, a partir de ahí se pueden generar soluciones de conocimiento. Tenemos también el Neural Networks, o son precisamente esas redes neuronales que les comentaba hace un momento, en donde nosotros vamos generando unas redes de soluciones o unas redes de actividades que pueden ir conectadas, en donde precisamente nosotros ya hemos planteado cómo instintivamente o experiencialmente hemos venido aprendiendo y cómo podemos llegar a generar esas redes neuronales para que los sistemas también reaccionen. Sin embargo, nosotros podemos plantearlos desde diferentes alternativas, porque es que nosotros no todos respondemos iguales. En esto quiero que tengan también algo muy claro y es que no somos iguales, no funcionamos igual, no todos reaccionamos de la misma manera. Vean que algo que nos diferencia de las máquinas es que nosotros somos, podríamos llegar a decir, altamente impredecibles. Si ustedes lo ven, por ejemplo, frente a una situación de un robo, uno muchas veces viendo las películas, yo creo que les ha pasado, ustedes dicen, no, cuando se genere una situación de un robo, si a mí me llega a pasar algo así, yo inmediatamente cojo el bolso, le doy una vuelta, le pego al ladrón, corro, grito, tiro el celular al tejado. Todo eso se nos ocurre en un momento en donde no estamos sometidos a pánico, ¿sí? Pero vayamos a vivir esta situación. O sea, muchos nos quedamos en shock, muchos se desmayan, muchos sí actúan así como lo planearon, o al contrario, los que jamás esperaría uno que reaccionen, reaccionan. Entonces vean que pueden llegar a pasar muchas cosas. Vean que nosotros efectivamente somos impredecibles. Nosotros vamos a dar trabajo para rato, porque nosotros, si ustedes ven, cuando nosotros estudiamos comportamiento del consumidor, cada vez nos gustan cosas diferentes, nos motivan cosas diferentes, tenemos deseos diferentes. Entonces, miren que eso hace que efectivamente el alimentar a la máquina pueda ser desde muchas alternativas. Puede ser desde cómo respondería Patricia, Naomi, Obed, cómo respondería Jesús, Nancy, Luis. Vean que sí es muy diferente, porque todos somos diferentes. Entonces vean que esas redes neuronales, vamos a encontrar que frente a una solución nunca va a haber una única respuesta, sino algo que nos da precisamente en los sistemas tecnológicos es que nos da múltiples respuestas. Con respecto también a este otro que es el Deep Learning, vean que en el Deep Learning nosotros podemos llegar a tener un sistema de aprendizaje profundo en donde nosotros podemos llegar a hablar precisamente de múltiples capas. Y es que así como nosotros estamos acercándonos al conocimiento desde diferentes formas en las que podríamos llegar a abordar un problema, el Deep Learning puede estar asociado a eso, a diferentes formas en las que nosotros vamos a acercarnos al conocimiento, a las diferentes posibilidades, las diferentes alternativas que tenemos. Miren que eso funciona mucho en algo que vamos a hablar ahorita que es como instrumento pedagógico, que es en los juegos. Yo no sé si ustedes han visto, pero los juegos han creado unas comunidades y unas redes sociales súper poderosas en donde interactúan muchos usuarios. En esos usuarios simplemente dicen, venga, estoy en el nivel 21 de X juego, no he podido pasar, ¿ustedes cómo hicieron? Entonces empiezan otros usuarios a decirles cómo pasaron, cómo superaron esa barrera. Vean que en un aspecto como ese, identificamos que nosotros sí socializamos. Entonces ahí como que yo los cuestiono y los invito a reflexionar a ustedes, ¿será que efectivamente la tecnología nos aísla o que nos está invitando a otras formas de interactuar? Porque le estoy preguntando a gente que no conozco. Porque cuando estoy viendo las evaluaciones, comentarios y calificaciones que otros usuarios han comprado de ciertos productos, yo no los conozco y les creo lo que están diciendo. Creo si le dieron un mal servicio, creo si el precio no fue justo. Entonces vean que efectivamente sí tenemos nuevas formas de interacción. Entonces vean que esos tres aspectos tenemos siempre allí presentes. Vean que aquí hay unos aspectos claves que quise generalizar para ustedes sobre la enseñanza y el aprendizaje, cómo lo involucramos con la inteligencia artificial. Miren que aquí, así como hemos venido hablando de la personalización de la educación,
así como vemos, nosotros podemos considerar, leer, almacenar las respuestas, cómo interactuamos, porque efectivamente vean que nosotros sí interactuamos con los estudiantes, sí interactuamos en los espacios. Muchas veces nosotros diríamos, es que la inteligencia artificial o la educación virtual nos vuelve un espacio frío. No es así. Miren que muchos de mis estudiantes hemos tenido o he tenido que como orientarlos en el desarrollo de, a ver, estás usando un lenguaje que no es, o sea, estás hablando de una forma agresiva, estás escribiendo de una forma que no es la adecuada en un aula. Y ellos mismos empiezan a reconocerlo. Entonces vean que la labor que nosotros tenemos como docentes sigue ahí, presente. No es solo ser replicadores de contenidos, es enseñarles a cómo escribir un mensaje, cómo hacer para que ese mensaje no suene a un reclamo, porque muchas veces yo sé que a todos nos ha pasado, leemos un mensaje de un estudiante y ya no lo imaginamos así con la manita en la cintura y manoteándonos, y uno dice, no, aprende también a comunicarte, aprende a escribir de una forma diferente. Entonces vean, y aquí nuevamente los invito a reflexionar, ¿será que es que los estudiantes no les estamos enseñando a escribir y expresarse? Desde luego que sí, cuando nosotros le decimos en un mensaje, lo que estás diciendo es equivocado, no te estás expresando de la manera adecuada, también los estamos formando. Entonces, a ese respecto, miren que aquí hay recopilé unos ejemplos que para que el que sienta más curiosidad adelante vaya y los busque. Miren que en China hay una aplicación de inteligencia artificial que se llama Liuli Show, que tiene 600,000 estudiantes que aprenden inglés en línea y lo han hecho, les gusta, y ese es un método que ha sido efectivo. En Kenia, esta otra aplicación que se llama Mshul da lecciones vía a través de mensajes de texto en los celulares. Entonces vean que también es acondicionémonos a lo que tiene nuestro estudiante. No veamos como una brecha, ay, es que no todos tienen smartphone. Ok, no tienen smartphone, entonces ¿qué vamos a usar? Porque si nosotros ven, yo no sé ustedes cómo le dicen, acá nosotros a los teléfonos viejitos le decimos los flecha. Entonces uno dice, cualquiera puede tener un flecha. De hecho, una flecha de estas, acá en el Amazonas, pues ustedes saben que todavía predominan varias comunidades con tradiciones indígenas. El acceso a las redes no es muy bueno, la tecnología pues no es lo máximo tampoco. Hay muchas zonas donde tienen esos celulares flecha. Y hay una operatividad, hay una opción que puso a funcionar Google aquí en Colombia, y es que no se conectan a Wi-Fi porque no tienen, pero se conectan a través de una llamada gratuita a una línea de Google. Y en esa línea de Google, entonces simplemente el usuario pregunta por voz. Entonces puede preguntar, ¿quién descubrió América? Y allá en voz les van contestando para que pues las personas puedan tener acceso a la información. Entonces vean que también la invitación es esa, miremos cuál es nuestro contexto y a partir de ese contexto veamos cómo lo implementamos. Sudáfrica usa otra aplicación que se llama Adaptio, en donde hay contenidos de diferentes materias para estudiantes y docentes. Entonces, nuevamente aquí a que los invito. Vean que el reto no es solo para el estudiante y no es que nosotros precisamente empecemos a formar parte de esas personas que son reactivas al cambio y no, que es que yo les hago esconder el celular, yo les hago, todos cuando entran al salón me lo dejan en una caja en la entrada o digo que lo apaguen. No, como les decía, si vemos que hasta para nosotros el celular ya es un apéndice, aprendamos a explotarlo, aprendamos a usarlo, enseñémosles a usar bien Google, porque es que muchas veces nosotros asumimos que porque usan bien TikTok, entonces usan bien Google y resulta que no, porque entonces se quedan con las primeras respuestas que hay y resulta que no saben hacer las preguntas y por eso es que las respuestas también les salen mal. Entonces enseñémosles a explotar esas herramientas que también pueden usar. En Uruguay usan esta aplicación que también se llama BetterMax. Tiene 69,000 usuarios de 2,770 escuelas en donde ellos aprenden matemáticas. Brasil usa otra aplicación que se llama Geeky y que también tiene contenidos por 55,000, que es usado por 55,000 escuelas. Vean un beneficio más. Creo que pasaba en muchos países en donde ustedes pueden llegar a decir, bueno, aquí pasó durante mucho tiempo, es que hay pocas bibliotecas, es que hay poco acceso a los libros. Ok, vean que a través de las plataformas digitales
nosotros podríamos llegar a darles acceso a los estudiantes a todo este conocimiento. O sea, estamos eliminando barreras. Si bien estamos difundiendo el uso de los textos y el uso de los libros, también es importante que veamos que tiene muchos más beneficios de los que nosotros podríamos llegar a encontrar. Ya en un momentico leo tu pregunta, Leslie. Miremos también que algo que estimulamos a través de la inteligencia artificial es la colaboración, los juegos y el diagnóstico. El trabajo colaborativo se ha fortalecido, con lo que nosotros no solo estamos desarrollando o fortaleciendo las competencias duras, sino también las competencias blandas. Porque seamos sinceros, y en el mundo real nosotros no trabajamos solos. Nadie trabaja solo. Entonces vean que en este momento el tema de la colaboración es, si todos tenemos la herramienta, aprendamos a usarla. Que ya no sea un problema que todos no nos podemos encontrar a la misma hora y en el mismo lugar, sino que vean que es la flexibilidad de si uno trabaja en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche, pues cada uno va generando su aporte en diferentes momentos y luego buscan un momento, un espacio de consenso para reunirse y articular su trabajo. Veamos que esos también son beneficios. Miremos cómo el tema de las recompensas funciona muy bien. El tema de las insignias. Ver cómo ya no una retroalimentación, ya no es solo el tema de carita triste, carita feliz o un reprobado o un aprobado, sino que ustedes o también todos nosotros a través de las plataformas podemos hacerles retroalimentación escrita, en video, con solo nota de voz. O sea, las alternativas son muchas y esos niveles de interacción también nos acercan al estudiante. Y miren que aquí esta aplicación también me pareció interesante. Se llama el Explore, la usan en Suecia. Y es que precisamente a través de unas plataformas que usan los niños cuando están jugando, por su movimiento de los ojos pueden llegar a definir si tienen dislexia o no. Entonces vean que se articulan varios problemas, un problema de salud con un problema de aprendizaje. O sea, algo que se demoraba mucho en diagnosticar el sistema de salud y es que tengo un niño con una deficiencia o con una característica de aprendizaje particular, pues si lo identifico de manera oportuna, puedo acercarme a ese niño también de manera oportuna. Al igual, veamos que en las tareas administrativas, nosotros podemos llegar a manejar, agilizar las tareas administrativas como tutores. Ya no lo veamos como estudiantes, no lo veamos solo en beneficio de ellos, veámoslo en beneficio de nosotros. Muchas veces nosotros tenemos muchísima información. No sé cómo lo hagan ustedes, pero por ejemplo, hasta en las materias presenciales, yo no volví a pedir jamás un documento escrito por temas de ser amigables con el medio ambiente y por temas de que pueden llegar hasta ser mucho más creativos los estudiantes cuando nosotros los dejamos que exploren lo que más les gusta, que es la tecnología. Entonces, miren qué tareas administrativas podemos tomarlas de una mejor manera. Cuando a nosotros nos dicen, por ejemplo, en una aula virtual, identifique sus estudiantes destacados, pues yo ya no necesito acordarme de la cara de Pedrito o de María porque es que ya no estoy en un aula presencial. Yo puedo simplemente recordar por la calidad de sus actividades y acercarme a la plataforma a ver otros aspectos que me pueden dar información sobre ese estudiante para decidir de una forma ecuánime si en realidad es un buen estudiante o no, ¿sí? Miremos también, podemos tener analíticas de aprendizaje, como les decía, a qué hora es en la hora que estudian. Eso nos puede ayudar a determinar cuál sería la hora más conveniente para los encuentros sincrónicos, no solo desde su disponibilidad de tiempo, sino también en la hora en la que ellos más se conectan. Qué tipos de actividades les gustan más que otras, en cuáles presentan mejores resultados. Podríamos llegar a controlar también un poco más el nivel de deserción del estudiante. Y en base a esa información, pues podemos llegar a desarrollar una mayor cantidad de habilidades, aprovechar las habilidades que ellos tienen. Como en todo, siempre va a haber riesgos. Siempre van a haber unos riesgos y dentro de estos riesgos encontramos la protección de la privacidad. Miremos que es un reto al que se enfrenta no solo la educación, sino la sociedad en general en términos comerciales, porque pues muchas veces nosotros damos nuestros datos para las plataformas de streaming, para incorporar, para comprar productos. Entonces es también como no solo las marcas, porque es responsabilidad de la marca a quien yo le doy mis datos protegerlo, sino que vean que también el Estado lo está haciendo. Acá en Colombia, por ejemplo, se instauró
la Cámara de Comercio Electrónico, en donde efectivamente, así como tenemos normas para los comercios que están implementados de forma física, los comercios electrónicos también deben responder a esa responsabilidad que tienen con sus usuarios. Y efectivamente, pues, ¿de quién podemos tener mejor referente sino de la Unión Europea, que son quienes han, precisamente por tener un mayor nivel de experiencia, han generado una normatividad mucho más fuerte con respecto a estos temas de la protección de la privacidad? Puede haber unos sesgos en la educación inclusiva, porque efectivamente, como hemos venido hablando, yo puedo pensar que todos tienen computador y resulta que no, que todos tienen un nivel de alfabetización con respecto al computador y resulta que no. Entonces también eso a lo que nos conduce es a primero tratar de nivelar, o así como nosotros hablábamos hace un momento de los diagnósticos, poder llegar a identificar esas debilidades del estudiante para fortalecerlas antes de empezar. Puede haber mayor nivel de equidad. Como les decía, el hecho de que alguien, por ejemplo, no pueda ir a una universidad físicamente, presencialmente, no significa que no tenga acceso a la educación. Entonces, miren que sí se genera un mayor nivel de equidad. Dentro de mis estudiantes, he tenido estudiantes de todas las edades, de todas las regiones, estudiantes de diferentes, que se identifican también con diferentes géneros sexuales. Entonces miremos que sí se genera una inclusión, sí estamos haciéndolo, solo que lo estamos haciendo de una manera distinta. Y bueno, aquí también es que, como les digo, nosotros tenemos que promover la interacción, así como las marcas ya saben que tuvieron que cambiar el lenguaje que tenían en sus anuncios, porque antes la comunicación era unidireccional y simplemente nos decían beneficios de los productos y nosotros no decíamos nada. Pues ya saben que la idea es que ahora nos pregunten y nosotros respondemos. Pues veamos que eso nos lleva también a que nosotros cambiemos la forma de interactuar con el estudiante, la forma en que le preguntamos, la forma en que lo invitamos a participar, ¿de acuerdo? Antes de seguir con unos ejemplos que quiero compartir con ustedes antes de terminar, voy a responder la pregunta de Leslie, que me dice, hablando de ética, también es importante que instituciones establezcan normativas al respecto, tal y como es la recomendación sobre la ética de inteligencia artificial de la UNESCO. Sí, señora. Efectivamente, vean que no solo, como les decía, la UNESCO, el Banco Interamericano, son muchas organizaciones las que dicen, venga, no nos neguemos que esto es algo que ya está. Por eso fue que les dije ahorita, nosotros nos negamos a la inteligencia artificial y la tenemos metida en la casa, en todo lado. Cuando yo le digo a Alexa, Alexa, me voy a dormir 5 minutos, despiérteme en 5. Entonces, vean que efectivamente ahí la tenemos. Es cómo hacemos precisamente para que no se convierta en un instrumento que precisamente nos haga caer en estos riesgos, en el sesgo, en poca equidad, sino que sea algo que beneficie a un mayor número de personas. Ricardo nos dice cómo pueden los educadores colaborar de manera efectiva con las IA para fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo y promover el desarrollo de habilidades críticas, creativas y sociales en los estudiantes. Creo que las aplicaciones que voy a continuación a mencionar te van a ayudar, les van a ayudar a todos. Nosotros la estamos usando. Créanme que nosotros también estamos aprendiendo. Nosotros también estamos en este proceso de aprendizaje. Pero como les decía, vean que una forma es decirle, cuando ustedes no se imaginan la emoción que le da un estudiante mío cuando yo le recomiendo una aplicación y me dice, venga, mire que me encontré esto. Me encontré que esta aplicación puede hacer esto y le digo, cuéntele a todos porque yo tampoco la conocía. Entonces, es ver que ellos también pueden generar aportes significativos. Eso es muy clave. Vean, dentro de estas aplicaciones, les recomiendo un par que nos dicen, bueno, aquí está, por ejemplo, Design IA. Estas son aplicaciones o que son gratuitas o que pueden llegar a tener un periodo de uso gratuito, ¿sí? Entonces, vean que los sistemas son totalmente democráticos, inclusivos, y simplemente si yo no quiero pagar o no tengo la necesidad de hacerlo, pues no lo hago. Hay muchas aplicaciones en línea que todos podemos utilizar, están en nuestro alcance. En este design, ustedes se van a encontrar de inteligencia artificial con que ustedes pueden hacer logos, videos, anuncios, pueden llegar a crear imágenes, anuncios para redes sociales, notas de voz, los podcasts.
Entonces, miren que cómo puedo yo involucrarlo en el aula. Pues si ya vemos que yo le pongo a mi estudiante un trabajo de 10 hojas, de las cuales 9 son copiadas y pegadas, porque es que la única original es la portada, entonces pongámosles otras actividades, pongámosles un podcast, pongámosles que hagan un logo, pongámosles que dentro del aula creen un producto en donde crean desde la idea de negocio, la identidad corporativa y todos los anuncios que les gustaría ver en las redes sociales. Vean que en eso los estudiantes tienen su mente un poco ¿cómo decirlo? Ellos están pendientes es a que los reprueben. Muchas veces ellos están pendientes de la nota, porque proponen unas cosas que como cuando yo les decía a mis estudiantes, venga, ustedes están proponiendo una serie de charlas y conferencias y yo los veo acá en clase dormidos. ¿Ustedes irían a la charla y conferencia? No. Entonces les digo, vean, entonces propongan cosas a las que ustedes sí irían. El hecho de que ustedes propongan algo no significa que sea lo que me haga feliz a mí, es lo que los haga felices a ustedes, que es el público objetivo al que va ese producto o ese servicio. Entonces, llevémoslos a pensar de otra manera, llevémoslos a que no simplemente me entreguen las tareas que a mí me gustan, sino que aprendan a través de un trabajo que efectivamente sea memorable para ellos. Otro instrumento que tienen aquí, Padlet, es una buena alternativa. Vean que estimula un poco la competencia porque ustedes pueden crear un tablero. Son tableros en donde los estudiantes pueden subir sus tareas, sus trabajos. Google tiene una parecida a través de los correos de Gmail, en donde ustedes pueden hacerlo y los estudiantes no solo ven su actividad, sino que pueden invitarlos también a que opinen con respecto a las actividades de sus compañeros. Entonces vean que ahí generamos interacción. Ahí también viene la formación de nosotros. Y se lo digo mucho a mis estudiantes, porque nosotros les proponemos foros. Y entonces yo les digo, a mí no me den respuestas de reina, que las respuestas que ellos dan en los foros es, muy bien por tu participación, me parece muy interesante, muy organizado. Y uno dice, no, venga, eso es respuesta de reina, opine algo de verdad, opine qué le gustó del tema. Consulte, dígame si usted le añadiría algo más, si tiene una experiencia para que alimente el tema. Entonces, vean, cambiémosle las preguntas para que ellos también nos den otras respuestas. Aquí Katia nos pregunta también, ¿de qué manera la IA puede mejorar la retroalimentación y la evaluación de los estudiantes? Vean que yo uso mucho la coevaluación. Muchas veces los estudiantes piensan que uno evalúa de forma subjetiva. ¿Cómo nos puede ayudar también a que cambie esa percepción? El uso de parámetros claros, rúbricas. O sea, ustedes desde un principio díganles qué van a evaluar. Entonces díganles, desde mi perspectiva yo evalúo esto e incluyan cosas que les impongan a ellos retos y para ellos sean interesantes. Y pongan la coevaluación, que sean los mismos grupos los que se evalúen. Ojo, porque muchas veces, yo sé que nos pasa tanto en virtual como en presencial, cuando uno les dice eso, pues todos sacan 5. Pero entonces yo les digo, no, aquí es como en las elecciones, solo hay un presidente y un vicepresidente y de ahí abajo. Entonces les digo, no, solo hay un 5, sigue el 4-5, el 4, el 3-5 y el 3. Ustedes definan, pero que sea con criterios. Entonces vean que hay muchas maneras en las que podemos hacerlo. Doctor Fidel, un gusto tenerlo por acá. Otra de las diapositivas, donde tengo un par de recomendaciones. Vean que aquí, por ejemplo, estos son generadores de imágenes. Estos generadores de imágenes también se los recomiendo mucho. Los hemos usado nosotros bastante. Aquí hay varios. De hecho, usé, si ustedes ven en el de arriba, al generador de imágenes le dije que me mostrara cómo se ve desde la inteligencia artificial un estudiante de marketing de negocios virtual y el colombiano, y en el de abajo le pregunté cómo se me veía un estudiante de administración mexicano de 25 años. Y en el del cuadro izquierdo le pregunté cómo se ven unos zapatos ecoamigables elaborados con hojas de plátano. Entonces, vean que efectivamente es mostrarle al estudiante que todo, si ustedes lo ven, es también romper con el esquema del jardín, donde los niños pintaban la vaca morada y les decían las vacas moradas no existen. No, aquí si la quiere morada, hágala morada. Y de hecho, estos simuladores de imágenes lo que les van a decir es, desde que existe en su imaginación, puede existir. Vean que eso nos ayuda, como les digo, a estimular la creatividad y a estimular también, a orientarlos un poco. No se les olvide, no se nos olvide muchas veces
que nosotros hemos vivido más, llevamos un poco más de kilometraje que ellos. Eso hace que nuestra experiencia, lo que hemos visto en la vida, han sido cosas muy diferentes. Por eso es que si yo no le aclaro bien a un estudiante qué es lo que espero de un trabajo, pues es muy posible que no cumpla con mis expectativas. Entonces simplemente yo le digo, si usted no lo conoce, pues pregúntele a un simulador de imagen. Estas herramientas nosotros las usamos mucho en investigación de mercados y en comportamiento del consumidor. ¿Cómo hemos usado estos instrumentos allí? Por ejemplo, cuando nosotros, no sé si les pase a ustedes lo mismo que acá, pero cuando yo le digo a un estudiante, analice el grupo objetivo de una marca, yo no sé ellos por qué analizan, siempre los grupos objetivos van hasta los 40 años. Yo no sé si es que piensan que después de los 40 nosotros ni consumimos, ni compramos, ni usamos nada, y si ustedes ven es cuando más dinero tenemos. Entonces, una forma de llevarlos a ellos a reflexionar es cuando yo les invito a que usen ChatGPT, por ejemplo, o usen otros simuladores, otra inteligencia artificial, en donde a través de textos le digo, defíname el segmento de consumidor de este usuario. Defíname dígame cuáles son las características, en el entendido de que usted sabe que para segmentar tiene que tener criterios psicográficos, demográficos, conductuales y tecnográficos. Entonces vean que muchas veces estos instrumentos les pueden dar la idea de algo que ellos todavía no conocen. Entonces acerquémoslos a conocer al mundo a través de la inteligencia artificial, que ya sabemos que son algoritmos de información que sí existe, que es real y que pues, les puede ayudar a hacer unos mejores resultados. En estos generadores de imágenes, por ejemplo, cuando nosotros les ponemos les planteamos la idea de nuevos productos y ellos tienen que tener un prototipo, pues precisamente para que como que su imaginación vuele más, le decimos, usen los simuladores de imágenes, usen los generadores de imágenes para que ustedes vean, según la inteligencia artificial, cómo se vería ese producto que ustedes van a crear. Y efectivamente también se han acercado mucho más. Cuando en investigación de mercados le decimos, bueno, ubique los competidores de este producto, cuáles son las características de estos competidores. Entonces, miren que muchas veces lo que nosotros los guiamos es para que tomen la inteligencia artificial como un punto de partida, para que a partir de ahí ellos tengan una información mucho más amplia, además de que los invitamos a recopilar fuentes desde otros sitios, pero que vean, de alguna manera les sirve para cotejar si la información que recopilaron, si es válida, si es confiable o no lo es. Entonces, miren que efectivamente la tecnología no es mala, depende desde cómo la usamos. Y aquí les dejo como una guía muy básica, porque vean que les he venido reiterando algo, y es que ellos no saben preguntar. Un estudiante efectivamente no sabe preguntar. Yo creo que lo vemos hasta en las canciones de reggaetón, cuando dedican una canción de reggaetón, que uno dice, a mí me hubieran dedicado una de esas y no me vuelve a ver en su vida. Entonces, efectivamente, acá tenemos que enseñarles a ellos a preguntar. Y un prompt, precisamente, es cómo le enseñamos a construir ese conjunto de palabras para que obtengan lo que desea de la inteligencia artificial. Entonces, y yo creo que esta frase suena muy como cuando terminan con alguien y no eres tú, soy yo. Acá es lo mismo, no es lo que dices, es cómo lo dices. Entonces, enseñémosles efectivamente que no es como están preguntando, no es lo que están preguntando, sino cómo lo están preguntando. Entonces, vean que ahí de paso les estamos enseñando a desarrollar habilidades del lenguaje. ¿De acuerdo? Aquí nos pregunta Jessica que qué opina de Midjourney. Leonardo ahí, el que nos permite crear cosas nuevas mediante avisos, pero que no permite eliminar las páginas. A mí se me hace que de todas las aplicaciones de inteligencia artificial ustedes pueden sacar algo. Todas tienen algo que nosotros podríamos llegar a explorar y a complementar. Y aquí la invitación no es solo, como les decía, no es solo para los estudiantes, sino para nosotros, como docentes. Nosotros muchas veces también nos quedamos un poco cortos explorando estas herramientas y si vemos que tenemos un grupo que se nos aburre en clase, que la mitad bosteza, y yo creo que muchos tenemos esa barrera con estudiantes que es presenciales de la noche, que uno dice, no sé si llevarles lonchera para que estén despiertos, pero estimular la creatividad y llamar su atención, ya que cada vez es más difícil, lo podemos hacer a través de estas herramientas, de estas plataformas. Entonces la invitación es aprendamos a usarlas. Vean que de hecho también es nosotros seguir con esa mente joven
llena de vida, alimentándola de una serie de datos que para nosotros también son totalmente nuevos. ¿De acuerdo? Y por último, les dejo acá una frase de un neurolingüista, un neurocientífico que me pareció bastante importante. Tiene unos textos bastante interesantes para el que yo sé que aquí hay bastantes personas que les gusta leer, que les gusta curiosear estos contenidos. Y es que aquí precisamente él nos dice que la única, miren que aquí nosotros tenemos algo clave y es que hay un temor constante en que la tecnología nos reemplace. Nosotros no somos reemplazables. O sea, si ustedes lo ven, lo que nosotros sentimos con la cercanía de los otros, al abrazar a otro, al abrazar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros cachorros, a nuestra familia, no me lo va a dar la inteligencia artificial. Eso nunca me lo va a dar. Pero nosotros vemos que en términos de conocimiento, me pareció interesante lo que él dice y es que la única manera de asegurarnos de que no perdamos el trabajo con la llegada de la inteligencia artificial es hacer algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Y lo único que la inteligencia artificial no puede hacer, pero un humano sí puede hacer, es ser original. Marquen su propio estilo de comunicación con los estudiantes, con lo que son, con la forma en que se comunican, con la forma en que lo retroalimentan. Aprendamos que nosotros, y lo vi también en una de las charlas que dieron en estos días, nosotros marcamos más huella en los estudiantes de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Yo sé que tanto para ustedes como para mí ha sido tremendamente gratificante ver estudiantes que todavía me saludan de cumpleaños, todavía me saludan de Navidad y ver que esos estudiantes ya tienen sus familias, tienen hijos, pues no solo lo hace sentir a uno mucho más grande, pero porque uno dice, estoy envejeciendo, pero efectivamente como que es gratificante que ellos siguen ahí, ellos siguen recordándonos de alguna manera, entonces que pues esa huella que dejamos en ellos sea positiva y no negativa, que nos recuerden por ese rasgo que nos hace únicos, que nos hace irrepetibles y que efectivamente la inteligencia artificial no va a poder repetir. Bueno, aquí hay una última pregunta de Maritza. ¿Estaríamos evaluando nuevas competencias y habilidades en los estudiantes? Mira que he comprobado con las actividades que las habilidades y competencias son las mismas, pero lo que usamos son diferentes recursos para evaluarlas. Yo, por ejemplo, personalmente no soy amiga de los quizzes, de los test, porque es que dentro de una pregunta con respuesta múltiple, el Team Marine de Doping Web me funciona y pues simplemente puedo estar un día de suerte y un día de no. Entonces, creo que lo que hay es que cambiar la forma de evaluarlos. Hay que evaluarlos de una manera diferente. Si ya veo que no es solamente a través de escritos, porque copian y pegan, pues busquemos otra forma de hacerlo. Miren que con mis estudiantes funciona mucho el tema del pitch, del discurso, porque les doy 3 minutos para que me hablen de algo, pero yo ya les he enseñado que para que sepa de qué hablarme en esos 3 minutos y que no me suene a un rap, que no suene a puro freestyle, escríbalo antes, entonces vean que le estoy enseñando a escribir. Entonces sí le estoy enseñando a organizar ideas, sí le estoy enseñando a consultar diferentes fuentes y que vaya plasmando su propia visión. Enseñémoslos a ser críticos de la información, no solo a que la mastiquen y la digieran, porque de eso no se trata. Esa educación pasó de moda hace muchos años. Algunos autores, más que autores, Janet, esto se convirtió en plataformas. Por eso exploren las plataformas. Este autor, este neurocientífico me ha gustado. Busquen las personas que hablan de neurociencia precisamente como porque nos están enseñando es que ya la gente no aprende de la misma manera. Y vayan de la mano de todas esas aplicaciones que también nos ponen a nosotros a prueba, nos ponen a probar, porque también nos está diciendo, oiga, cambie ese quiz porque eso ya no se usa. La exposición a la antigüita ya no se usa. Entonces miremos cómo los vamos a evaluar y cómo hacemos para ellos que el aprendizaje sea valioso y más en un medio en donde ellos están dando cuenta que pueden aprender solos. Por eso aquí les digo, o como nos dice este autor, o sea, hagámonos indispensables para ellos, que vean que no necesita aprender solo porque nosotros también estamos adaptándonos para enseñarles a ellos. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Soy bastante hablandinosa, acá podría seguir hablando, pero ya aquí termina mi ponencia. Muchas gracias por su participación y por esa interacción tan fluida que tuvieron.
Muchas gracias, maestra. Muy interesante su plática y nos deja con un gran pensamiento en cómo podemos implementar esta nueva inteligencia artificial en las actividades que nosotros también estamos aquí elaborando en la Universidad Virtual CNCI. Bueno, asistentes, con esta pregunta damos por terminada la sección de preguntas. Agradecemos la participación tanto de la maestra Patricia como de los asistentes que nos acompañaron en esta conferencia. Los invitamos a ingresar a la siguiente mesa de diálogo de este evento, donde se abordarán los temas de comportamiento del consumidor, el uso de las redes sociales y el mentoreo académico. Hasta luego.